Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Y los niños cómo están? Bueno, vamos a tomar un tiempo, hermanos, para poder estudiar en la palabra y poder reflexionar un poco antes de poder entrar en oración. Y quisiera que me acompañaran al libro de los Salmos, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Salmos, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No sé cómo hayas venido el día de hoy, hermanos, pero yo espero que en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Dios sobre nuestras vidas, hoy podamos llevarnos algo a nuestro corazón, hoy podamos llevar una tarea a casa, ¿sí? Incluso quiero añadir un poco a lo que estamos haciendo cada miércoles, o sea, darle un poco también de trabajo sobre el fondo y sobre las cosas que hacemos. Y creo que este salmo nos da un poco y nos expresa un poco de lo que debemos hacer. Miren, lo primero que notamos ahí es que es repetitivo respecto al momento en que uno debería de buscar al Señor. Y ciertamente no es únicamente en la mañana, ¿verdad? La Escritura dice allí que de mañana, dice allí, oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Ahora uno diría, bueno, ¿solamente en las mañanas hay que ir a orar? No, de hecho Jesús nos muestra que en muchas ocasiones Él iba a orar en un horario vespertino, ¿no? Nosotros vemos a Daniel orando 3 veces al día, ¿no? Entonces, la oración no se va a limitar en un tiempo en específico, y de hecho yo no quiero hablar respecto al tiempo, sino a la forma en que lo estamos haciendo, y creo que este versículo nos va a ayudar. Miren, los salmos nos dan una pista de cómo los hebreos oraban en aquel momento, ¿sí? Y creo que deberíamos de considerarlo para la forma en que nosotros también estamos orando. Muchas veces cuando leemos los salmos nos encontramos con frases que hemos convertido como en metáforas para el alma, más que como palabras literales. Y ciertamente Salmos es un libro poético, ¿sí? Mucho de lo que se expresa es poético, no todo es literal. Ese es el sentido, pero a veces lo que hacemos con la escritura en los salmos, llegamos a hacerlo más bien como una metáfora, lo usamos como metáforas. Por ejemplo, la mayoría de los salmos tienen por lo menos una entrada en voz alta. Por ejemplo, dice: escucha mi voz, clamo a ti, oh Señor, oye mi ruego. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a ver ahí otra vez el versículo que estamos escuchando. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás, ¿qué? Mi voz, ¿sí? Lo mismo dice, por ejemplo, Salmos 17:1, oración de David: oye, oh Jehová, una causa justa, está atenta a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Miren, muchas veces vamos a estos textos y lo primero que asumimos es que simplemente se trata de orar, ¿sí? Pero ¿qué notan ahí, hermanos? ¿Qué diferencia dice? Dice ahí que va a escuchar, ¿qué? Mi voz. Y ciertamente podemos orar en voz baja, podemos orar en silencio, pero hay algo que creo que nosotros como cristianos hemos dejado a un lado, quizás por una cuestión de no aturdir, por una cuestión de vergüenza incluso, de que no me escuchen. Pero ustedes recuerdan, Daniel dice que abría las ventanas y él oraba, miraba hacia el templo y él oraba en voz alta, ¿no? Él a pesar de que había una persecución sobre él por causa de su propia oración, él hacía eso todos los días y no hizo nada diferente después de que hubo una persecución. Él hacía exactamente lo mismo de siempre. ¿Y saben qué hacía? Oraba en voz alta. Bien podría haber dicho, ¿sabes qué? Por una cuestión de no meterme en problemas ni provocación, pues voy a orar en voz baja.
No, para Daniel era importante orar en voz alta. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en estos textos. Cuando dice la Escritura, escucha, oh Jehová, mis palabras, evidentemente no necesitamos gritarle para que las escuche, ¿va? Ese es el problema con nosotros. Usamos esto como una metáfora. Simplemente lo que pensamos inmediatamente es que simplemente haz tu oración que el Señor te va a escuchar. Y sí es cierto. Pero escuchen, los hebreos oraban en voz alta. ¿Por qué? Y cuando David está escribiendo esto, no lo está diciendo en forma poética, lo está diciendo en forma literal. En realidad, cuando él oraba y cuando escribía esto, él estaba pensando en la forma en la que él estaba orando, en voz alta, ¿sí? ¿Cómo va a escuchar Dios? Vuelvo a repetir, Dios escucha las oraciones, no importa cómo sea, pero David está expresando que es en voz alta, ¿sí? Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, ¿sí? ¿Pueden notarlo, hermanos? Oye, de mañana oirás, ¿qué? Mi voz. Es un sentido literal, ¿sí? ¿Qué hacían entonces los hebreos, hermanos? Los hebreos oraban a Dios literalmente en voz alta. Eso es. De hecho, la palabra clamor significa grito o voz proferidos con vigor y fuerza. O sea, no podría ser solamente poético. Sí, podríamos nosotros interpretar esto, no, desde tu alma grita con un corazón. Sí, eso es verdad, no podemos hacerlo, pero la idea es que podemos también orar en voz alta. De hecho, deberíamos de clamar a Dios y eso implica hacerlo en voz alta. De hecho, una forma de interpretar o de traducir la palabra clamor, que es una de las cosas que una y otra vez vamos a ver en los salmos, cuando dice David o alguno de los salmistas, oye mi clamor, está diciendo es llamar a gritos. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de llamar a gritos a nuestro Señor? No porque el Señor esté sordo, no es por eso, es porque nuestro corazón debe de expresar lo que hay ahí dentro, debe de hacerlo, ¿sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? De hecho, Jesús sigue esa misma costumbre de orar en voz alta. ¿O ustedes por qué creen que los evangelios registran las oraciones de Jesús? ¿Sí? Porque, oye, fíjense que fui a orar y oré esto. No, hermanos, escucharon su oración. Sabemos el contenido de su oración, por ejemplo, la sacerdotal de Juan 17, porque sus discípulos la oyeron, porque él la dijo en voz alta. Él no se inclinó, bajó su rostro y cerró los ojos y dijo en silencio, Padre. No, ellos escucharon toda la oración de Juan 17, ¿sí? De igual manera sabemos lo que Jesús oró en el Getsemaní, porque sus discípulos oyeron cuando él estaba clamando y estaba derramando su corazón delante del Padre. Ahora, probablemente Jesús no solamente oró eso, ¿sí? Porque lo único que está registrado ahí por ellos es que Jesús está diciendo, Padre, si es posible de mí, pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pregunta, ¿es todo lo que ora? No, porque si se acuerdan, los discípulos se quedaron dormidos. Pero lo que sí quedó registrado fue esto. ¿Saben por qué? Porque Jesús oraba en voz alta. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo, hermano? Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué creen? Con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el tema no está en que Dios no me está escuchando, sino que hay un deseo de mi corazón que debería de expresarse con mis labios, hermanos. Deberíamos aprender a orar en voz alta. Deberíamos de ser una iglesia que ora en voz alta, hermanos. Cuando Jesús cuenta la parábola del fariseo y del publicano, del recaudador de impuestos, describe que los dos hombres estaban, ¿qué? Orando en voz alta, ¿sí? Cuando Jesús dice que oremos en secreto, en Mateo 6, no significa que sea en silencio. Él nos anima a orar en la privacidad de nuestras habitaciones para que nuestras oraciones en voz alta no se conviertan en una exhibición verbal, que es lo que hacían los fariseos. Miren lo que dice Mateo 6, 5, 6. Y cuando ores, quédate callado. No, dice, no seas como los hipócritas, no lo hagas por la razón que ellos lo hacen, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso no significa que no puedas orar en voz alta. Asumimos que el hacer en secreto es hablar quedito, pero no es así, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que orar en voz alta sea lo más bíblico y lo más eficaz que orar en silencio. No, yo no estoy diciendo eso, hermanos, ¿sí? Tú puedes orar en silencio, tú puedes derramar tus lágrimas, tu corazón delante de Dios sin que tu voz sea oída, y esa oración el Señor la oye, ¿sí? De hecho, nosotros vemos el registro de la oración de Ana. Dice en 1 Samuel 1, 12 y 13 que aconteció que cuando ella oraba largamente delante del Señor, Elí, el que era el sumo sacerdote, observó su boca. Y Ana hablaba en su corazón, solamente sus labios se movían y su voz no se oía. ¿Sí? En ese momento Ana estaba derramando su corazón delante del Señor, porque lo que estaba en su corazón era importante. Ahora quiero decirte algo, no es lo más importante alzar la voz que lo que hay en mi corazón que debo de expresar. Pero tiene que estar conectado lo que hay en mi corazón con lo que voy a orar en voz alta. ¿Sí? Entonces, Dios escucha nuestras oraciones y no importa si es en voz alta o en silencio, Él las escucha. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué yo animaría a que oráramos en voz alta? Bueno, uno, porque orar en voz alta es útil, porque evita que divaguemos en nuestra mente, hermanos. Una de las cosas que pasa, dime si sí o no, ¿te ha pasado que cuando estás orando en silencio, lo primero que te empieza a inundar es tu mente con cuestiones que tenías que hacer el día de hoy, que no las concluiste, problemas que han estado allí en tu corazón, y tu mente inmediatamente toma posesión de ese lugar, de ese momento, y tú estás pensando de un momento a otro, en cuestión de segundos, empiezas a orar y no sabes cómo es que dejaste de orar ahora y ya no estás orando, sino que estás pensando en las cosas que vas a hacer mañana. ¿Sí? Díganme que no soy el único. O sea, en realidad es un problema. Hace que nuestros pensamientos cuando oramos en voz alta sean más concretos. ¿Sí? Cuando oramos en silencio es muy probable que terminemos confundiendo nuestras oraciones con nuestros pensamientos. O sea, hay un momento donde comienzo a orar y un momento donde ya no sé. Yo ya no sé si estoy orando. Simplemente mis pensamientos están confundiéndose. Y yo podría decir que oré, pero no es cierto. Lo que en realidad está ahí en mi mente es todo lo que viene. Y es que, hermanos, la mente no deja de pensar. Mientras tú guardas silencio, mientras tú te quedas callado, tu mente no deja de trabajar, no deja de fluir pensamientos que a veces no tienen nada que ver con la oración. ¿Sí? O sea, orar en voz alta no es necesariamente una regla. Yo no estoy imponiendo aquí una regla, hermanos. Es una manera de ser auténticos en la oración, es lo que quiero que lo podamos ver. Orar en voz alta no es una técnica, es más bien como una declaración de fe. Declaramos audiblemente nuestra confianza en un Dios vivo. Quizás la razón por la que nuestros hijos no oran, hermanos, es probablemente porque no nos escuchan orar. Esto no significa necesariamente que no estamos orando, pero ellos no tienen ningún testimonio de que estemos orando por ellos. ¿Sí? Piensen en esto, hermano. Muchas de las cosas que nuestros hijos hacen es por repetición, es por lo que ellos ven, es por lo que ellos miran. Y probablemente a veces te pueden ver estando tranquilo, pero ellos no saben qué estás haciendo. ¿Sí? Orar en voz alta no les va a quedar duda a tus hijos que lo que estás haciendo es orar. No les va a quedar duda. Y no está mal, hermano. No es malo hacerlo. ¿Sí? Entonces debemos verlo como una declaración de fe, esa confianza que yo tengo en ese Dios vivo, y que mis hijos me escuchen, que mis familiares me escuchen, que los vecinos me escuchen, que todo mundo me escuche. Cuando yo preparaba esto pensaba en algo que he dejado de hacer, y es orar por ejemplo en mi desayuno, en el desayuno de las mañanas. Yo oro en silencio, pero he dejado de hacerlo en voz alta. ¿Sí? Y esto aparte no sé, o sea, pensé que es exactamente lo mismo, pero puedo notar que hay una diferencia. No es lo mismo que yo ore desde adentro y si el Señor oye mi oración, el que no oye mi oración son mis compañeros que están sentados junto conmigo. Esa es la única diferencia. Nuestra oración puede ser una declaración del Evangelio para quienes nos escuchan, hermano. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando estaba en la cruz, hermano.
¿Qué creen que estaba haciendo ahí cuando ya sus manos estaban atadas y sus pies estaban clavados en la cruz? Cuando ya no podía hacer milagros, cuando ya no podía hacer otra cosa más, ¿qué creen que estaba haciendo el Señor? Orando. ¿Y en qué? En voz alta. Jesús dice, Padre, en Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estaba diciendo una frase o estaba orando? Estaba orando en voz alta, hermanos. ¿Sí? Y gracias a esa oración en voz alta, ¿quién cree que se convirtió en ese momento? Uno de los ladrones. Uno de los ladrones. Miren, nosotros no debemos menospreciar la oración en voz alta. Sobre todo cuando tenemos seres queridos a nuestro alrededor que pudieran estar escuchando nuestra oración. Hay muchos testimonios, hermanos, de muchos cristianos puritanos que se convirtieron en pastores, en grandes escritores de libros, etc. ¿Sí? Y ellos en sus biografías manifiestan que uno de los elementos que les hizo convertirse al Señor fue la oración de sus padres. Básicamente la oración de mamá. Y hay un hombre llamado Thomas Shepard, que fue un puritano inglés que vivió en el siglo XVII. En su autobiografía describe cómo es que escuchó la oración de su madre y sintió un impacto profundo en su corazón. En ese momento Shepard se dio cuenta de su pecado y su necesidad de un Salvador. A partir de ese momento, dice él, que comenzó a leer la Biblia y a buscar a Dios con sinceridad. ¿Sí? No debemos menospreciar lo que estamos haciendo en nuestra oración, mientras alguien más está escuchando. Y no es el único. Hay Richard Baxter, Jonathan Edwards, George Whitefield. Todos ellos dan testimonio de que oyeron orar a su mamá y que eso los impactó a ellos. ¿Sí? Yo estoy seguro que sus mamás no estaban orando con la intención de que le escucharan. No lo sé. O sea, al menos podemos decir que su deseo, su oración era como la de Ana, un corazón derramado delante de Dios, pero en voz alta. ¿Sí? Así que no deberíamos de menospreciar las oraciones, en especial por las que hacemos por nuestros hijos. Podrían ser la predicación más fiel y sincera que pudiéramos hacer por ellos. Una oración delante de Dios y que ellos la pudieran escuchar. ¿Sí me siguen, hermanos? Entonces, ¿se dan cuenta que tiene muchos beneficios orar en voz alta? De hecho, hermanos, la oración en voz alta en comunidad también es bíblica, Cuando nosotros encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando sus discípulos estaban todos reunidos, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que unánimes se unieron y ellos clamaron, hermanos. Ellos dijeron, hablaron en voz alta, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, si estamos cada miércoles aquí, no te quedes callado. Sí, ahora, yo no estoy diciendo que hagamos aquí un desorden y que todo el mundo esté... No, hermanos, estemos orando, dice unánimes. Eso significa que nuestra oración es la misma. Todos estamos orando por lo mismo. Pero ¿sabes qué? No te quedes callado. Levanta tu voz. Levanta tu voz y clama al Señor, porque debemos gritar, debemos decirle al Señor, heme aquí, yo aquí estoy, Señor, y necesito decirte lo que necesito poder expresar lo que en mi corazón hay. Yo necesito decirte, Padre, que te necesito, que mis hijos te necesitan, necesito expresar todas mis necesidades, todas las que están en mi corazón, hermano. Porque cuando lo hacemos en voz alta, ¿sabe quién domina sobre mis pensamientos? La oración, hermanos. Cuando nosotros oramos en voz alta, no son mis pensamientos los que me invaden, es la oración la que domina, Señor, mis pensamientos. Y entonces cuando estamos orando, simplemente mi mente se conjunta a lo que viene ahí a la mente y empieza a decir, acuérdate también que hay que orar por la tía, hay que orar por esto. Y acuérdate que el hermano tal te había dicho que la mente está ayudando en ese momento. Hay personas que ya tienen bien dominado la oración en voz baja, en silencio. Pero para los que no lo estamos, hagámoslo en voz alta, hermano. Hay muchos beneficios. ¿Sí? Sobre todo si nuestros hijos nos escucharan, sabrían que estamos orando. Sabrían con qué tanta frecuencia estamos orando por ellos. ¿Sí? Y probablemente en una de esas no sabrías si fue tu oración la que impactó a tu hijo o a tu hija, la que impactó a tu hermano o a tu padre. ¿Sí? Porque él escuchó, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hijo están orando por mí. Están orando por mí. Así que no tengas vergüenza, no tengas temor y clamemos al Señor juntos esta noche y oremos a Él. Amén.